Hermanos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Le digo hermanos porque todos somos hermanos en Cristo, seas quien seas, pero Cristo te ama igual a ti que a mí, ¿verdad? Pues quiero contar este testimonio, ¿verdad? Que me pasó pues en el 2013. Yo estaba distraída, se puede decir. Estaba pues con un vicio, un vicio exagerado con la tele. Veía muchas películas, las películas me volvían loca y empezaba a ver y perdía mucho tiempo con la tele. Incluso tragaba mucha música en inglés de los 80, ¿verdad? A muchos les gusta, pero les digo, ¿no? A mí me encantaba. No podía vivir sin esa música. Pues, ¿saben qué? Pero sentía muchos vacíos, ¿verdad? Entonces ya no buscaba música, buscaba tele, buscaba amistades, buscaba amor en otras personas, ¿verdad? Entonces, tenía esa libertad que nosotros decimos, ay, voy a hacer lo que a mí me dé la gana, ¿verdad? Pero pasó un día que decidí, ¿verdad?, poner un negocio. Tenía un dinerito borrado, entonces decidí poner este negocio. Y este negocio, les digo, los 3 primeros meses estupendo. Ya los siguientes meses pues fatal, ¿verdad? El dinero se iba, clientes no llegaban, me fue fatal. Entonces pues tomé la decisión, ¿no?, de decir, bueno, pues nada, yo voy a irme a trabajar y voy a volver a salir adelante. Pero ¿saben qué? Siempre cuando uno está bien, ¿no?, cuenta yo puedo, ¿verdad? Entonces yo no contaba con nadie, ni con Dios, ¿verdad? Parecía que yo era Dios. Y saben, al final sentí que tenía una bola en el estómago cuando en la parte del abdomen me acostaba boca abajo y sentía, ¿verdad?, ahí esa pelota fea. Entonces fui a hacerme unos estudios, ¿no? Porque también me sentía rara, comía poco y rarísima. Entonces ahí pues salió el mioma que tenía, mitad oscuro y mitad transparente. Bueno, me dijeron que me iban a operar y me operaron, ¿verdad? Pero antes de que me operaran yo me caí. Dios todo lo va preparando así de suavecito, ¿no? Entonces me caí y esa pelota pues se reventó y se extendió en todo mi cuerpo. Pues a los 2 meses, ¿no?, de la operación y tal, los médicos que me operaron me habían dicho que me habían limpiado todos los órganos, órgano por órgano, pero a los 2 meses aparecí con cáncer, ¿verdad? Y entonces invadida a 480 y tantas células cancerígenas en 3 análisis distintos, en 3 laboratorios distintos. Y me decía, ¿no?, la doctora, que tenía que hacerme 12 veces quimioterapia. Cuando me dijo eso, yo le dije, pero yo voy a salir de esta o voy a morir. Y me dice la doctora, hija, me dice, esto, si tú eres fuerte vas a sobrevivir, pero si no, me dice, te quedas a medias. Yo les digo, hermanos, salí llorando de este lugar, de este hospital. Veía a mi alrededor y decía, ¿cómo me voy a marchar yo? Y esto se queda, ya no lo volvería a ver, ya se terminó todo. Uno aquí está bien arraigado en esta vida, ¿verdad? Entonces cuando yo decía eso, pues me sentía fatal y lloraba mucho. Me fui a mi casa, me arrodillé, ¿verdad? Y empecé a decirle al Señor, Señor, ahora he entendido que el tiempo que yo he perdido era tuyo, que la vida es tuya, que cuando tú quieras me dices, vente, y yo me tengo que ir. Entonces, que no soy dueña de nada, ni siquiera de esto lo que tengo, ¿verdad? Que todo es criatura tuya, que soy criatura tuya. Entonces, que no soy dueña de nada y todo lo que me has dado me ha servido para el pecado. Entonces, todo eso le hablaba al Señor y le dije, Señor, también, por favor, le digo, no estoy preparada para morir. ¿Qué te voy a presentar a ti? Le digo, yo estando frente a ti, ¿qué te voy a dar? No tengo frutos, no tengo cosa buena, solo tengo pecado.
Y le dije, si tú, le dije yo, me das una oportunidad más, yo te prometo servirte a tiempo completo, porque el tiempo es tuyo, no es mío. Y entonces, saben, hermanos, también le dije, ¿no?, que no quería quimioterapia. Y el Señor es tan bello que esa oración fue escuchada y, saben, yo me levanté con mucha paz en mi corazón. Cuando yo me levanté, pero, ¿saben lo curioso? Es que Dios limpió muchas cosas en mí, reventó muchas cadenas, ¿verdad? La música, las películas me tenían encadenada. Entonces, a partir de esa oración, ¿saben? Le digo, no me daba gusto ver la tele, me limitaba a ver las noticias. Tampoco las músicas me cansaba, me aburría, me agotaba, me agobiaba. ¿Sabe? Era una cosa, híjole, inexplicable. Pero sin embargo me entró sed de leer la palabra de Dios. También me dio sed de ir a la Santa Misa todos los días, cosa que yo no hacía. ¿Verdad? Que solamente iba los domingos, pero si la película estaba buena, yo no iba. ¿Verdad? Entonces también pasó, ¿no?, que yo me levanté con esa paz en mi corazón. Pero una vez fui a una hora santa. El sacerdote pasó la custodia justo por mi lado. Yo la toqué, ¿verdad? Entonces en ese momento sentí un calor que me invadió todo mi ser. Entonces, hermanos, cuando yo le digo, lloraba, pidiéndole al Señor, ¿no?, como aquella hemorroísa tocándole su manto, pues así me sentía yo. Entonces, hermanos, pero yo empecé a leer la Biblia, ¿no? Y no la entendía, no entendía nada. Estaba tan llena de basura en mi cabeza que yo no la entendía. Entonces, ¿saben qué? Cuando yo le dije una vez al Señor, yo no entiendo tu palabra, Señor. Entonces, pero voy a seguir leyendo, a pesar de que no la entiendo, de que no la comprendo, voy a seguir leyendo. Y más adelante encontré que me decía, yo te enseñaré mi palabra con mesura y precisión. Y eso me animó a seguir leyendo. Y entonces, ¿saben? Cuando ya, a mí me estaban haciendo pruebas, ¿no?, para hacerme la quimioterapia. Cuando yo ya, cuando ya llegaba el día, o sea, era una noche antes, ¿no? Al día siguiente, pues me daban la respuesta de cuándo iba a ir yo a empezar la quimioterapia. Cuando llegó esa noche, ¿verdad? Yo iba en orden las Sagradas Escrituras. Cuando llegué a un pasaje de la Biblia que está en Hebreos 12:6, entonces en el que dice, tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios lo trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Palabra de Dios. Pues esa palabra me llegó a mí al alma y me sentí corregida y me sentí amada a la vez, ¿verdad? Ustedes como padre, cuando corrigen a sus hijos, ¿por qué lo corrigen? Porque los aman. Entonces así me sentía yo, una hija legítima, una hija que Dios amaba, ¿verdad? Entonces después, más adelante, encontré, ¿no?, cuestiones de la fe. Cómo Abraham tenía fe, que ciegamente seguía con lo que Dios le decía, ¿verdad? Deja tu parentela, pues lo dejó todo. Abraham, tienes que matar a tu hijo, y también lo iba a hacer, ¿verdad? Entonces, ciegos por fe, por amor a Dios. Entonces, yo me sentí, le digo, amada en ese momento, perdonada. Y entonces, ¿no?, cuando al día siguiente iba ya para el hospital, cuando me encuentro con una iglesia, ¿verdad?, que está antes de llegar al hospital de maternidad, que era donde a mí me atendía. Y en esa iglesia, la misa era a las 6:30 y la cita en el hospital yo la tenía a las 6:30, ¿verdad? Cuando llego ahí justo enfrente de esta iglesia,
le dije al Señor, Señor, tú eres el médico de médicos, ¿verdad? Si tú quieres, puedes, ¿verdad?, sanarme. Entonces yo no había entendido, ¿no? Nada. Y cuando entré a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, que así se llama, terminó la Santa Misa y al final dijo el sacerdote, tengo aquí unas medallas que me las han traído, las voy a bendecir y las voy a repartir. Y ya contó que la medalla milagrosa, ¿verdad?, una hermana religiosa vio a la Virgen María y la Virgen María le dijo, haz una medalla como me ves aquí, con el corazón de mi hijo atrás y con mi corazón también atrás, ¿verdad? Entonces todo el que lleve esa medalla en el pecho recibirá mis gracias. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué ese preciso día a mí me dan esa medalla? ¿Saben lo que sentí cuando recibí esa medalla? Sentí una fuerza y sentí que Jesús me decía, cuenta también con mi madre, que tienes una madre, cuenta también con ella. Y me acordaba de cuando Jesús le dijo al discípulo más amado, que no dice el nombre de qué discípulo fue, de qué apóstol fue, ¿verdad? No dice el nombre porque éramos todos hermanos. Entonces cuando le dice, aquí está tu madre, ¿verdad? Y le dice a María, he ahí tu hijo. Hermanos, todos somos hijos de María, no estamos huérfanos, no estamos huérfanos. Tenemos una madre, un padre que nos ama tanto. Y saben, cuando yo recibí esa medalla, me fui al hospital. Y ahí en el hospital, 1 hora después de la cita. Y en el hospital, en cuanto llegué, me dijeron, Lilian, ve por las pruebas, a ver qué tal las últimas que me hacían, ¿no?, para empezar una quimio. Cuando me trajeron las pruebas, decía estado normal. Y entonces cuando yo se lo llevo a la doctora, ¿no?, me dice, hija, me dice, ya no necesitas quimioterapia, tú estás muy bien. Entonces, hermanos, les digo, la primera vez salí llorando de tristeza, pues esa vez salía llorando de alegría, no por la sanación, sino por el gran amor de Dios, porque lo había conocido en verdad. Saben que antes de esto, les digo, mi madre a mí me aconsejaba mucho, me decía, lee la palabra de Dios, lee, comprende, hija, mira lo que Dios te quiere decir. Le digo, hermano, si yo le hubiera hecho caso, no hubiera caído tanto en tantas cosas que caí. Entonces le digo, bueno, son cosas, hermanos, que tenemos de verdad que leer la palabra de Dios porque es una fuente de vida, es agua viva, es la que nos hace felices, no el dinero, no lo que en este mundo, miren, este cuerpo, esto se queda, ¿verdad? Y nuestro espíritu, nuestra alma, tiene que presentar frutos, tiene que presentar una vida llena de amor, que era lo que yo no tenía, hermanos. Así es que, hermano, empieza a ser feliz, busca a Dios, busca a Jesús y ya verás la gloria de Dios. Entonces, ahí, en eso consiste la felicidad. Querido hermano, te dejo con este testimonio y espero que te sirva de mucha bendición. Espero que lo compartas para que evangelices, sigas evangelizando, ¿verdad?, a otros hermanos que también lo necesitan. Espero, ¿no?, que María Santísima y nuestro Señor Jesucristo sean nuestros compañeros de viaje en esta vida y en la otra. Así es que, hermanos, que Dios me los bendiga siempre y hasta la próxima.